Señores, cuarto intento de realizar segundo vídeo. Bueno, ya se hizo, pero no se pudo mandar por motivos de giga que me pasé en el tiempo. Y al final ha sido imposible volver a grabar, se han borrado. En fin, he tenido que ir al Carrefour a comprar otra SD con más capacidad de memoria para los vídeos. Bueno, pues ya una vez que parece que está solucionado, hacemos el segundo, ¿vale? Que ya se había hecho, pero repito que no se ha podido enviar. Vale, hacemos un repaso al primero, si os acordáis. La contabilidad era la ciencia, ¿de acuerdo? Que se dedicaba al estudio del patrimonio, ¿de acuerdo? Patrimonio que se componía del activo, que eran los bienes y derechos, es decir, lo que yo tengo, la parte positiva, ¿vale? Mientras que el pasivo eran las deudas que yo tengo, ¿de acuerdo? Por otro lado, teníamos el neto patrimonial, a efectos ya más contables de cálculo, que era lo que yo tengo, es decir, el activo, los bienes y derechos, menos el pasivo, es decir, menos lo que debo. Por lo cual el neto era lo que tengo más lo que me deben, menos lo que yo debo, ¿de acuerdo? Si hacemos una ecuación matemática en la cual que despejamos y dejamos a la izquierda el activo, me va a suponer que el activo es igual al pasivo más el neto, que, como dijimos anteriormente, era la ecuación fundamental, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que hice en el vídeo que nos ha podido mandar, que si os dais cuenta está ya incorporado lo que escribí, con lo cual no voy a hacerlo otra vez, sino simplemente voy a comentarlo, ¿de acuerdo? Los tecnicismos. El elemento patrimonial. ¿Qué elemento patrimonial? Si estuviéramos hablando en biología, pues sería indudablemente, por ejemplo, una célula, ¿vale? Si estuviéramos hablando en química, pues sería pues un átomo o una molécula. En definitiva, el elemento patrimonial va a ser la unidad más pequeña del patrimonio. Es decir, yo coloco aquí unidad individualizada de la composición del patrimonio. Lo podéis ver definido de distintas formas, pero me da igual. Lo que quiero es que entendáis que el elemento patrimonial es el elemento, la parte más pequeña del patrimonio, ¿vale? Hay que tener una cosa clara de que la contabilidad está normalizada. Es decir, ¿qué significa que la contabilidad está normalizada? Pues que tiene que seguir unas normas. Ten en cuenta de que, por ejemplo, una persona puede decirle al coche coche, o flagoneta, o camión, automóvil. ¿Qué ocurre? Que si cada persona le denomina a un elemento patrimonial de la forma que quiere, va a tener un problema. Y es que al no estar normalizado, el que quiera después entenderla, o una tercera persona, o por parte de Hacienda, o de la justicia, o de quien corresponda, es imposible saber a qué corresponde cada partida. Con lo cual, repito, la contabilidad tiene que estar normalizada. ¿Quién lo normaliza? El Plan General de Contabilidad, PGC. Dais cuenta que está puesto después aquí en azul como Plan General de Contabilidad. ¿Y de esto qué es lo que sacamos? Pues de esto lo que vamos a sacar es que para denominar a un elemento patrimonial siempre de la misma forma, hay que denominarle o hay que llamarla siempre igual. Por eso la cuenta, aparece el término cuenta, que nos marque la logismología del elemento patrimonial. Logismología, que es un nombre, una palabra un poquito rara. Si habéis estudiado filosofía, habréis visto logos. Logos significa palabra. Con lo cual, esta palabra que yo coloco aquí de logismología la podéis interpretar o llamar como denominación. En definitiva, la cuenta va a ser la denominación, repito, denominación del elemento patrimonial. De tal forma que, por ejemplo, al dinero en efectivo se le llama caja, el que está en el banco, y los automóviles o un camión se le van a llamar elementos de transporte, que eso ya lo iremos viendo más adelante, ¿de acuerdo? Luego tenemos que tener claro que la cuenta va a ser la denominación del elemento patrimonial. Vamos a seguir. Aparece lo que se denomina el debe, ¿vale? El debe, que aquí lo hemos incorporado como la parte izquierda de la cuenta. Si os dais cuenta, en izquierda yo he incorporado comillas, porque algo relativo, teniendo en cuenta de que ya los mayores, como veremos en la página siguiente, ya no se utilizan de forma manual, sino que es mediante ordenador. Pero bueno, para que me entendáis, debe parte izquierda de la cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que esto es la denominación del elemento patrimonial, ¿vale? Repito que lo veremos posteriormente, que es muy sencillo. El haber, pues si el debe era la parte izquierda, el haber va a ser la parte derecha de la cuenta, ¿vale? El saldo, ¿qué es el saldo? Si nosotros tenemos por un lado el debe, que es la parte izquierda, y por otro lado el haber, que es la parte derecha,
el saldo va a ser la diferencia entre el debe y el haber. ¿De acuerdo? Fijarse, adeudar, cargar o debitar es lo mismo. Repito, adeudar, cargar o debitar es lo mismo, que es realizar una anotación contable en el debe. ¿Vale? Por el contrario, vamos a tener lo que es abonar, acreditar o datar, que es una anotación contable en el haber. ¿Vale? Luego, por un lado, vamos a tener cuando nosotros incorporamos una operación en el debe, que será adeudar, cargar o debitar, y cuando incorporemos una operación en el haber, será abonar, acreditar o datar, ¿vale? ¿Qué es el saldo deudor? Pues vamos a ver si nosotros hemos visto que por un lado tenemos incorporaciones o anotaciones en el debe y por otro lado en el haber. Si la diferencia se denomina saldo, fijarse si la suma del debe es mayor que la suma del haber, obtendremos un saldo deudor. Repito que eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Por el contrario, si la suma del haber, es decir, el haber es mayor que el debe, el saldo se denominará saldo acreedor. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver cómo se salda una cuenta. Todo el mundo sabrá que dice su madre o su hermano, voy a saldar la cuenta del banco. ¿Qué es lo que significa? Pues dejarla a cero. O voy a saldar la cuenta con el proveedor. O el cliente ha saldado mi cuenta. En definitiva, saldar significa dejarla a cero, ¿de acuerdo? Yo incorporo aquí una expresión un poquito rara, pero que cuando le dé la vuelta a la página veréis que no es absolutamente nada rara, es una chorrada, ¿de acuerdo? Saldar una cuenta es anotar, repito, anotar en el lugar de menor suma el saldo. Repito, anotar en el lugar de menor suma el saldo. Y puede decir, bueno, ¿esto qué cosa más rara? Pues repito que mucho menos, ¿de acuerdo? Fijarse, vamos a suponer, esto sería una cuenta al mayor, que en este caso yo he puesto caja. ¿Por qué he puesto caja? Porque me da igual, ¿de acuerdo? Fijarse, a la izquierda yo he incorporado en bolígrafo azul debe, a la derecha la haber. Hay mucha gente incluso pone el menos y el más, que esto no hace falta ni se debe poner, pero bueno, en algunos sitios lo podréis ver. Vamos a suponer que yo he incorporado en el debe, ¿vale? Porque he entregado dinero en efectivo o lo que sea, 1.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, ¿qué es lo que he realizado? Si he realizado una anotación en el debe, lo que he hecho es un adeudo, ¿de acuerdo? O un cargo. Vamos a suponer que yo he sacado dinero en efectivo de la caja. Esto se llama un abono, ¿de acuerdo? Luego, repito, yo he adeudado 1.000 y yo he abonado 700, ¿vale? Que ya veremos después las operaciones cómo se hacen. Tenéis que tener en cuenta también que nosotros aquí en la parte de contabilidad que vemos es muy somera, es decir, es muy pequeña, es decir, no se realizan anotaciones contables, es decir, el diario no lo vaya a llevar ustedes, solamente lo veréis si dais el ciclo superior de Administración y Finanzas o si hacéis ADE o otra carrera en la cual incorpore contabilidad. Aquí simplemente vamos a ver por encima y lo que sí vamos a ver van a ser los balances y la cuenta de pérdida y ganancia. Pero repito que es todo muy somero. Pero indudablemente tenemos que tener todas estas cositas bien claras para cuando empecemos a trabajar un poquito en la práctica, pues sepamos de lo que estamos hablando. Luego, volviendo al ejemplo, si yo he incorporado 1.000 y he sacado 700, ¿cuánto es el saldo? Fijarse, 1.000 menos 700, el saldo es 300. Está puesto aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué es saldar una cuenta? Pongo la mano para tapar lo que está ya puesto. Saldar una cuenta, hemos dicho, incorporar en el lugar de menor suma, es decir, el lugar de menor suma es 700, el saldo. Es decir, yo coloco 300 aquí, con lo cual 300, 300, saldría 0. Estas dos rayitas que se ponen abajo de la cuenta significa que está saldada o cerrada, ¿de acuerdo? Esto lo podríamos ver con más operaciones, si queréis, vamos a suponer la cuenta del banco, ¿vale? Vamos a suponer que me ingresan, por ejemplo, 5.000, ¿vale? Saco, por ejemplo, 2.000, me vuelven a ingresar, por ejemplo, 3.000 y, por ejemplo, saco 1.000. Fijarse, esto sería 5 y 3, sería 8.000, ¿no? Por un lado, 2 y 1, 3, serían 3.000, ¿no? ¿Cuál sería el saldo? Pues 8.000 menos 3.000, el saldo sería 5.000, ¿no? Que sería el saldo, ¿de acuerdo?
¿Qué haría yo para saldar una cuenta? Pues saldar una cuenta indudablemente es dejarla a cero. En lugar de menor suma, ¿cuál era? En este caso, el haber, ¿no? Luego incorporo el saldo aquí, 5.000, y saldo, en este caso voy a poner saldar para no confundirlo con el saldo de sustantivo, y en este caso la cuenta estaría cerrada, ¿de acuerdo? Este vídeo lo he hecho muchísimo más corto que los anteriores, sobre todo el último, porque era imposible, porque tenía varios gigas y no se podía ni comprimir, ni siquiera mandarla como he mandado el primero, ¿de acuerdo? Ya de aquí a nada, es decir, el próximo día, pues iremos realizando más vídeos en el cual ya vayamos incorporando poco a poco una parte práctica en la cual además yo iré mandando ejercicios, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, estoy un poquito nervioso porque llevo toda la mañana liado con esto y ha sido un auténtico desastre, pero repito, un auténtico desastre. Pero en fin, esperemos que todo se vaya bien a partir de ahora, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias, ¿eh? Y que estéis todos bien.